Bienvenidos nuevamente, chicos. Buena tarde. Algo que no se les vaya a estar pasando, manden su nombre por el chat, de favor, para que quede registrado su asistencia, chicos, de favor. Estaba checando el chat pasado y nos lo mandaron. O sea, obviamente pues somos pocos, ya los tengo bien identificados, pero como quiera manden su nombre por chat para que quede registrada su asistencia si son tan amables. Nomás falta un compañero de ustedes, a ver si se conecta ahorita a esta segunda sesión. Ok. ¿Es ahí donde dice participaciones? Nada más manda, escribe tu nombre nada más, o sea, como si fuera un mensaje. Le dice chatear, escribes tu nombre y ya lo mandas. Donde dice chatear. Está un menú en la parte de abajo. ¿Estás conectado por computadora, por lab, O por el celular. en el celular? Tiene Sí, una opción abajo donde dice chat. ya. ¿No tiene? Sí, ya. Ok. Ok. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda que tengan, chicos, en base a lo que hemos visto? Ya, empezó tu clase. ¿Ya? ¿Nadie? Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a terminar de ver ese tema rápidamente. Hablabas hace rato de lo de las vacaciones. Ajá. Este, tienen una fecha de caducidad, pero según el artículo marcaba hasta 6 meses. Seis, O, 6 meses. o sea, cumples el año y te dan tus días, no los tomas, o no Así te los es. dan. Así es. O sea, sí, porque una cosa es que los pidas y otra cosa es que no te los den todavía. Es correcto. Y Sí. luego te van a decir, oye, es que ya las tuviste, pero no las quisiste. Ujú. Pues ya pasaron 6 meses y ya caminaron. De No, hecho, no es de que no las queramos, yo creo que todos queremos salir de vacaciones, ¿no? En un determinado momento, sí, laboralmente pero hablando, bueno, y es que luego a veces te las quieren condicionar también, es correcto también. A lo mejor hay mucha ¿verdad? producción, eh, Ándale, no se están llevando, ándale. no se están cumpliendo las ventas establecidas. Hay diversas situaciones que las empresas dicen, no, no salgas ahorita, sal después. Entonces, ese después se va tornando y ya cuando menos acordamos, o sea, ya pasaron 6 meses. Pues, si la empresa está consciente de eso, de que no las tomaste, de que uno como trabajador no las tomó por situaciones laborales, Cochillas de eh, chamba. No entonces te las debe de eliminar. es correcto, no te las debe de quitar, pero si lo hace con alevosía y ventaja, dice, no, pues ya las perdiste, son 6 meses, ya pasaron, no las tomaste, adiós, bye. O sea, hay que estar en común acuerdo. Si llevamos una buena relación con la empresa y la empresa está consciente de eso, pues, o recordarle y decirle, ¿sabes qué? Oye, no he tomado mis vacaciones, ya van a ser 6 meses, se me van a vencer mis vacaciones, ya se van a finiquitar los días, o los tomo, me los das después, o cómo le hacemos. Pues sí, No, no hay más. el plazo máximo que te marca también qué puede ser, porque a nosotros hasta los 2 años se nos caducan. A lo mejor es un arreglo con la empresa, pero por ley son 6 meses. Ah, ok. Esa era una duda. Y ya lo, Porque hace 3 años me quitaron 36 días ok, sí, ese es el problema. y no los había tomado. Y dije, bueno, tenía 78 días de vacaciones y me quitaron la mitad. Y ya en la siguiente vuelta que digo, no me sabes qué, pedí 12 días, venían vacaciones de Semana Santa, pedí 12 días y calendariamente así con festivos y descansos, sábado y domingo, me marcaban 26 días. Y dije, no, hombre, aquí agarro estos. Y Sí, agarré un buen puente.
Es obligación de la empresa darle las vacaciones. O sea, no es culpa de uno que no las tomó en determinado momento. O sea, eso no tiene nada que ver. Pues la empresa tiene la obligación, si no hay quien cubra el puesto o algo, pues contratar a lo mejor una persona. Muchas veces hay, en las cuestiones de empleo, hay quienes contratan, dice, por vacante temporal para cubrir vacaciones. O tiene una persona que cubre vacaciones también. Sí, porque si no lo hace, cae en la falta a los artículos de la ley del trabajo. Así es correcto. ¿Puede ser sancionada o no? Sí, puede ser sancionado, claro que sí. Sí, porque si se demuestra, por ejemplo, las cuestiones de los días que perdiste en ese aspecto, que pierde un trabajador, si demuestra que son amputables al patrón, obviamente, pues obviamente se puede hacer adjudicable una multa también. Sí, porque igual a lo mejor gestionas tus vacaciones y no te las autorizan, y sigues trabajando tú, o ya te las autorizaron y no te han informado para seguirte manteniendo trabajando tú. Te llega a suceder algún accidente, riesgo laboral, no te lo van a querer reconocer. ¿Por qué? Porque, pues, entre comillas, para ellos, tú estabas de vacaciones que ya estaban autorizadas, más sin embargo, no fuiste notificado. Sí, o sea, pueden estar autorizadas, como dices, ya están autorizadas, ya saben que a lo mejor qué días o no qué días todavía no se ponen de acuerdo, ya está informado el jefe inmediato, pero el jefe inmediato no le informa al trabajador. Entonces, si el jefe inmediato no le informa al trabajador y no le da la autorización para que salga de vacaciones, el trabajador en ningún momento se puede mover de su trabajo o de sus actividades laborales. Sí. Porque pues, si dice uno, yo me los voy a tomar, o sea, así a la brava, por decir, no, porque puede ser amputable a una rescisión de contrato también. Sí, por rebeldía o por abandono de trabajo. Así es correcto. Entonces, deben de autorizarlo, ok, ya están, como dicen, ya metimos sus vacaciones, ya nos las autorizaron, pues obviamente mi jefe inmediato es el que está encargado de decirme, ¿sabes qué? Ya te puedes ir. A partir de tal fecha, estás libre, vas a vacaciones. Mientras no nos lo autoricen, mientras no nos lo digan, no nos podemos mover. Y es amputable directamente al patrón. Ok. Entonces vamos a continuar, chicos. Y de hecho estos temas son realmente muy extensos y hay muchas contradicciones porque pues hoy en día no se llevan a cabo como deben de ser las leyes. Sinceramente, no las están aplicando porque pues, a las empresas no les conviene. Si estuvieran aplicando realmente como debe de ser, pues obviamente creo que gozaríamos de una relación laboral más amena en ese aspecto. Hay algo muy importante en la cuestión de los salarios también, en los salarios mínimos. Si ustedes checan nuestra ley, si nos vamos un poquito de historia, nuestra ley está fundamentada gran parte en algunas reformas borbónicas, allá el tiempo de la independencia de España, que hubo unas reformas borbónicas, y a la constitución de los Estados Unidos americanos en ese aspecto, porque nosotros somos Estados Unidos mexicanos. Entonces, si ustedes checan en Estados Unidos, ¿cómo se paga el salario mínimo? ¿Alguien sabe? O sea, tienen un salario mínimo también, pero ¿cómo se paga? De acuerdo a su constitución, que es muy parecida y hay estatutos similares porque la constitución mexicana se basó también en esa parte de constitución americana. Pero en Estados Unidos, ¿cómo se paga la constitución? Perdón, ¿cómo se paga el salario mínimo? ¿Cómo se trabaja en Estados Unidos? En Estados Unidos, Sí, por horas, es correcto, se paga por horas. Entonces, por horas, y no existe tiempo extra. ok. Pero se paga por horas. Eso es lo importante. Entonces, Ajá. si estamos basados en esa constitución, el salario mínimo que tenemos nosotros también se debería de pagar por hora. En horas. Entonces, De hecho, el tiempo extra es el que pagan por horas, no nada más, pero fraccionado.
Fraccionado, es correcto. Ajá. Pero pues ya actualmente en México pues se dejó de estar pagando el tiempo extra muchas veces. Seamos honestos. Entonces, está malinterpretada la Constitución mexicana a conveniencia de las empresas, así se los digo. Porque el salario mínimo debe de ser por hora trabajada, no por jornada laboral. Pero ¿qué pasa? El gobierno se hace de la vista sorda, la vista gorda, y las empresas, pues obviamente, le dicen al gobierno, tú no te metas, y a nosotros empresas nos conviene que sea por jornada laboral porque pagamos obviamente menos. Pero el salario mínimo establecido o que se estableció inicialmente en nuestra Constitución está basado a que debe ser un salario mínimo por hora trabajada, no por jornada laboral trabajada. Pero lo interpretan a su beneficio, así se los digo. La jornada laboral ya la vinieron que implementando los sindicatos, ¿no? Sí, los Cuando sindicatos, empezaron a meterse las empresas. es correcto. Y ya pues dijeron de 8 horas, 8 horas, pues tanto, o sea, pero nunca, realmente nunca esclarecieron que el pago mínimo debe de ser específicamente, o sea, por hora trabajada, y lo dejaron, pues por jornada trabajada lo dejamos. Sí, sí, yo creo que eso ha de haber sido que en el 71 más o menos, cuando inician los sindicatos, empiezan a meterse con los servicios médicos porque había una desigualdad, porque nada más a la gente de billete le daban servicios médicos preferenciales y a los trabajadores o al obrero no. Okay. Entonces, pues el sindicato se pone duro y arman sus huelgas y todo ese rollo y llegan a acuerdos. ¿Qué es lo que viene procediendo así? Entra en el 71 los sindicatos blancos agremiados en empresas como el propio IMSS, teléfonos, CFE, pues, comisiones del agua, empresas del puerto industrial, y empiezan a manejarles que quieren servicio médico o seguridad social para sus trabajadores. Entonces, como hay aportaciones de gente de billete, en este caso eran que los patrones, porque eran los que tenían anteriormente la seguridad social que estaba privatizada. Sí. Se mete para lo que es para la clase obrera y le dice, bueno, sí te voy a dar, pero necesitamos que también aportes. Así Y es donde entran las aportaciones tripartitas. es correcto. Es gobierno federal, patrón Y el y trabajador. empleado, Es trabajador, así se cumple para darles esa seguridad social a los trabajadores. es Y correcto. tienes que cumplir con el rango también para poder tener una jubilación, pensión de cierto tiempo laboral, semanas cotizadas y el salario que de ahí dependa, que de ahí salga o surjan lo que son los pagos para ustedes. Entonces nace el Seguro Social en el 72, empieza a tener funciones en el 73, y es cuando inicia la reforma laboral del trabajo ahí. Es correcto. Sí, de hecho, ahorita, en unos momentos más que terminemos esto, lo vamos a ver la cuestión del seguro social. Estás en lo cierto en lo que nos mencionas, la cuestión de tripartita, pues obviamente el trabajador quería algunos beneficios también, pero en un momento más vamos a ver esas cuestiones del seguro social y pues la reforma que se adjudicó también. Entonces, después del 97 también, cómo quedó ya en este sentido. Ahorita lo vemos en unos momentos más, vamos a terminar esto. Otra parte que checa la Ley Federal del Trabajo es la cuestión de las huelgas. Define huelga como la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Nos dice aquí cuándo es una huelga ilícita, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o propiedades. En caso de guerra, cuando trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Una huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Que no debe, si van a ir a huelga, no debe haber cuestiones violentas porque si no se imputa, obviamente, a los trabajadores y no adjudica la huelga como tal.
Obviamente es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por el tiempo que dure. La Junta de Conciliación y Arbitraje y las autoridades civiles correspondientes deberán hacer respetar el derecho de huelga, dando a los trabajadores las garantías necesarias y prestándoles el auxilio que soliciten para suspender el trabajo. Entonces está regulado la huelga, hay que solicitarla también, que obviamente se van a ir en huelga porque no se han puesto de acuerdo en cuestiones laborales, nos están respetando a lo mejor algunos acuerdos en los contratos individuales o en los contratos colectivos de trabajo. Obviamente la huelga debe tener algunos objetivos específicos, conseguir el equilibrio en diversos factores de la producción, obtener del patrón la celebración de contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al término de un periodo de vigencia, obtener de los patrones la celebración contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su de vigencia, exigir el cumplimiento de contrato colectivo de trabajo, del contrato de ley de las empresas o establecimientos en las que se hubiese sido violado, exigir el cumplimiento de disposiciones legales sobre la cuestión de repartición de utilidades, apoyar en huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados de las fracciones anteriores y exigir una revisión de salarios contractuales. Suspender, en este caso, trabajos que tenga por objeto alguno, los que ya señalamos anteriormente. Todo lo que, si se vincula directamente con todo lo que mencionamos en las fracciones anteriores, obviamente es imputable la huelga directamente al patrón. La huelga es legalmente inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451. Dice, no ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450, no se han cumplido con los requisitos señalados en el artículo 452 y no podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Los huelguistas deberán continuar prestando los siguientes servicios, los trabajadores en esta cuestión, los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta, deberán conducirse a su punto de destino. O sea, se estalla la huelga, se inicia la huelga, pero esas personas, obviamente, algunos andan en el aire, otros andan en el mar o andan en un trayecto, deben de llegar a punto de destino y ahora sí se integran a la huelga. Antes ellos no pueden decir, ¿saben qué? Aquí para el autobús, o aquí voy a aterrizar el avión, o aquí nos quedamos a medio alta mar. Eso no puede suceder, por eso especifica la Ley Federal del Trabajo los servicios que deben de concluirse en este aspecto para que pues, obviamente ellos se reintegren a una huelga. Nos dice, en los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, continuará la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el trabajo hasta que puedan ser trasladados a otro establecimiento. También lo dice muy específicamente. Termina, obviamente, cuando se pongan de acuerdo, si el patrón se allana en cualquier tiempo las peticiones concedidas, el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiese dejado percibir los trabajadores, por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes, por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisión. Ok, otro punto de la Ley Federal del Trabajo son los riesgos del trabajo, enfermedades y accidentes, ¿cuáles son? Obviamente se considera como riesgo de trabajo los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores en ejercicio motivo del trabajo. Es una lesión orgánica o perturbación funcional inmediata posterior a la muerte, eso es un accidente de trabajo, producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Enfermedad de trabajo es todo estado psicológico, patológico, derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Entonces, los riesgos pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y hasta la muerte. Entonces, si fue amputable al patrón o fue un riesgo de trabajo, la obligación del patrón es indemnizarlos. Dice, para determinar las indemnizaciones, se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeña hasta que se determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o perciba el momento de la separación de la empresa.
La cantidad que se tome como base para el pago de indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Pues obviamente todo esto queda retribuido. En este caso, si la persona muere, si hay un dependiente económico también, se le tiene que seguir pagando. Nos dice que hijos menores de 16 años y mayores de esta edad si tienen una incapacidad de 50% o más. Obviamente las empresas tienen que seguir pagando, ya después va a entrar la cuestión del seguro también, en cuestión de las incapacidades, en cuestión de indemnizaciones. Dice, médicos de las empresas están obligados a realizarse el riesgo, a certificar si el trabajador queda capacitado para reanudar, pues obviamente prestar atención médica, certificar si está capacitado para reanudar su trabajo, o emitir opinión sobre el grado de la incapacidad. En caso de muerte, pedir certificado de defunción. Cuando el patrón no queda exento de estas cuestiones, cuando el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez, todo lo que sea imputable del trabajador, pues obviamente el patrón en ningún momento va a responder. Estado de embriaguez, cuando a lo mejor las actividades no las realizó correspondientemente, cuando utilizó algún narcótico, una droga también, cuando se le dijo que no hiciera, no acató las órdenes, las instrucciones y lo hizo por su, obviamente, por su autonomía propia también, cuando el trabajador ocasionó una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona, o sea, si vieron que dice, pues no sé, me voy a cortar un dedo para obtener dinero y realmente no fue, fue en beneficio propio, no fue realmente pues un accidente como tal, pues también el patrón queda exceptuado de esa situación. Ok, algunas autoridades que regulan todas estas leyes que hemos estado viendo, toda la Ley Federal del Trabajo, todas las disposiciones, se traía el Trabajo y Previsión Social, obviamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la educación pública, autoridades federativas, Procuraduría de Defensa del Trabajo, Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, a la disposición del trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Comisión Nacional de Participación de Trabajadores en las utilidades de las empresas, juntas federales y locales de conciliación, juntas federales de conciliación y arbitraje, juntas locales de conciliación y arbitraje y al jurado de responsabilidades. Todos ellos les compete ver por la Ley Federal del Trabajo y sus anomalías. Hay otra cuestión también que checamos aquí en esta ley, son los representantes de los trabajadores y los patrones en caso de que haya una representación. Pues obviamente serán elegidos en las convenciones por los delegados que previamente se designen en conformidad de las normas. Pues obviamente si tienen derecho a asignar delegados, cuando hay, por ejemplo, en los sindicatos, pues obviamente hay delegados, o hay representantes sindicales, pues obviamente tanto las personas, los trabajadores, como la empresa, pues se pusieron de acuerdo, o la empresa tiene algún delegado y le otorga todo el poder legal para representar la empresa, pues obviamente en cuestiones jurídicas, en cuestiones de pagos, en cuestiones de asambleas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo tiene su reglamentación también. Ok, de acuerdo a este tema, ¿tienen alguna duda o algún comentario, chicos? Si no, para pasar al siguiente tema, que es la cuestión del seguro social. No, profe. Mande, Alma. No, me digo que no tengo duda. Ok, perfecto. Joana, ¿alguna duda, Joana? No, profe. Ok, correcto. Una pregunta. Ande, Jorge. Los sindicatos ya ves que tienen poder para hacer y deshacer, pues más bien el contrato colectivo de trabajo y los acuerdos ante la empresa. Porque hay sindicatos que no hacen elecciones o las hacen, pero no permiten que tengan, ¿cómo se dice? Contrincantes para el poder. Es cuestión de intereses realmente, si lo vemos así. Es como es política. O sea, si no hay ningún contrincante, por ejemplo,
En las universidades, por ejemplo, en las universidades autónomas, tanto en la UNAM como en la UAD, en este caso aquí en Tamaulipas, se hace el proceso se debe de realizar. Si hay un solo, si no hay dos candidatos, tres candidatos, si hay un solo candidato, de todos modos se hace el proceso y obviamente como no hay ningún candidato que preceda el poder o que pueda quitar el poder al que está establecido ya, en este caso en su posición, pues obviamente ¿qué es lo que pasa? Automáticamente pues vuelve a tomar posesión en su cargo. En la rectoría de la UNAM pasa lo mismo. Si no hay un contrincante, en rectoría también de la UAT pasa exactamente lo mismo. Si no hay ningún contrincante, se sigue el proceso. Si no hay contrincante, obviamente, pues queda la misma persona. En los sindicatos es exactamente lo mismo. Si realmente no hay que se postule otra persona, obviamente para que se postule, pues debe de haber gente que lo esté apoyando, debe haber una mayoría también, y de ese modo, pues puede entrar en juego, en votación. Pero pues si no lo hay, pues obviamente queda la misma persona. Ajá. Por si en el caso de las rectorías, pues eso las viene poniendo el gobierno, ¿no? No, Entre comillas, es una universidad autónoma. el gobierno no la pone. El gobierno. A lo mejor por intereses, pero realmente es autónomo. Por ejemplo, yo estudié ingeniería en la UAT y realmente sí nos tocaba votar, en este caso cuando cuando en Victoria obviamente se postulaba, si había un rector y seguía quedando el mismo, se cumplía el plazo, el periodo determinado, el periodo establecido, y se iba a postular el mismo, pues obviamente se postulaba y obviamente nos tocaba votar también. O sea, a mí sí. Pero ahí era por facultad. Facultades, pero era el rector de toda la UAT, o sea, rector a nivel estatal. Yo me acuerdo que cuando tenían elecciones para rectores, para facultades, pues el rector no se le tocaba, que era bien. Sí, nada más veces había cambios de directores en las facultades. A ver, te digo, a veces lo hacen políticamente, ¿sí me entiendes? O sea, dices, ok, es como pasa en el gobierno realmente, o sea, a lo mejor alguien quiere algún candidato, pero pues si las personas que mueven los hilos de esa cuestión dicen, ¿sabes qué? No, tú te esperas, vamos a postular a y vamos a apoyar a esta persona, pues queda la otra persona. Eso es lo que realmente ocurre. Okay. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema, chicos. Vamos a pasar a las cuestiones del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Obviamente, pues este es un sistema de seguridad, este está conformado como un sistema de seguridad social en México. ¿Qué es la ley del Seguro Social? Obviamente está acreditado, está compuesta por servicios de salud, por prestaciones económicas y prestaciones sociales también. Como nos comentaba su compañero, hay aportaciones tripartitas mediante el gobierno, mediante trabajadores y mediante las empresas. En este caso, el 6.5% del salario, que obviamente que se van a registrar los trabajadores en el Seguro Social. Obviamente hay algunos ramos de aseguramiento. ¿Qué beneficios pueden tener cuanto a lo que brinda el Seguro Social? Guarderías y prestaciones sociales, enfermedades y maternidad, cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez y vida, riesgo de trabajo. En la cuestión de cesantía, invalidez y vida y riesgo de trabajo, todo eso entra en la parte de pensiones y puede ser ya pensiones por retiro, por enfermedad, accidente o por muerte en su debido momento, dependiendo pues obviamente la situación. Hay una reforma en vigor que entró desde julio del 1997. ¿Cómo ha ido evolucionando el sistema de pensiones en México? Había un beneficio definido, las pensiones se pagaban con la aportación de los trabajadores activos. Esa es la ley del Seguro Social de 1973. Esas eran financiadas por el gobierno federal y pagadas por el IMSS.
Obviamente, después hubo una generación de transición. Los trabajadores que cotizaban antes y después de la reforma, hubo una contribución definida. Los trabajadores ahorran por su retiro en su cuenta individual. O sea, eso fue lo que cambió antes. Obviamente, se pagaban las aportaciones parte del gobierno pagadas por el IMSS. Luego hubo una reforma que entró en vigor en 1997. Obviamente, se descuenta una aportación del 6.5% del salario y las cuestiones son financiadas por la cuenta individual y pagadas por las AFORES o aseguradoras privadas, ya realmente no por el IMSS. Actualmente hay 59 millones de cuentas individuales. ¿Qué requisitos hay de una y otra? Por lo menos en las dos coinciden exactamente igual, al menos 60 años de edad. Si en este caso van a, por ejemplo, hay personas que dicen, ok, yo me voy por la ley del 73, yo me voy por la ley del 97, se dan a escoger siempre y cuando obviamente tengan esas dos opciones. Los que quedaron o entraron a trabajar después del 97, pues se van a regir por esa ley. Los que entraron o cotizaron antes de 1997, antes de que entrara en vigor la ley, pueden escoger por cuál de las dos, en este caso, tener su pensión y tener sus prestaciones. Si escogen la del 73, obviamente son 500 semanas de cotización en lo que se pide para, en este caso, para pensionarse o retirarse. Baja del régimen obligatorio. Cotización inicial, obvio, que hayan cotizado inicialmente antes del 1 de julio del 97, como les mencionaba, y es vigente en el régimen de conservación de derechos, que sean activos en esa parte. Si nos dicen, ok, yo no me voy por la del 73, me voy por la 97, obviamente tienen que cumplir 60 años de edad, pero en estas son 1,250 semanas de cotización, ya no son 500, ya varía. Obviamente baja del régimen obligatorio, o sea que obviamente ya se den de baja, que no van a estar laborando, etcétera, etcétera. Cotización inicial posterior al 1 de julio de 1997. Obviamente pues aquí entran en acuerdo pues las AFORES y va a depender el AFORE en el que ustedes estén registrados, si se van por esta opción, si entraron a trabajar o cotizaron después del 1 de julio del 97, obviamente por los rendimientos que les dé cada una de las AFORES que ustedes estén eligiendo o en el que estén activas actualmente o activos actualmente también. Entonces, antes de julio del 97, del 1 de julio, se pueden ir por la ley del 73 o la de ley del 97. Si cotizaron después del 1 de julio del 97, es la única ley que van a tener vigente. Tenemos otro tipo de cuestiones aquí dentro del Seguro Social, otro tipo de pensiones. Nos dice que hay, obviamente, tipo de pensión por invalidez, seguro. Esa es la que abarca la invalidez, viudez, orfandad, ascendencia. Es lo que abarca un seguro de invalidez y vida. Es un tipo de pensión y abarca otra cuestión de seguro de riesgos de trabajo, incapacidad permanente o indemnización global. Dentro de la invalidez, el supuesto es enfermedad o accidente no laboral. ¿Qué requisitos debe tener? El asegurado vigente en periodo de conservación de derechos, 150 semanas cotizadas, obviamente de acuerdo a la ley del Seguro Social del 73, o 250 semanas cotizadas o 150 semanas en caso de evaluación superior al 75% de acuerdo a la ley del 97 y dictamen de valoración médica. Si hay un tipo de pensión de viudez, orfandad o ascendencia, el supuesto es muerte del asegurado o del pensionado, los requisitos van a ser 150 semanas cotizadas por parte del asegurado y el asegurado vigente al momento de su muerte debe estar asegurado. Acreditar el vínculo familiar del beneficiario. Si van a heredar la pensión, murió el asegurado por alguna cuestión, obviamente pues la persona, la viuda, pues debe de decir, ¿sabes qué? Pues yo soy su familiar, soy la viuda, soy la esposa, sí estaba casada y demostrarla para que pues obviamente se le otorgue su pensión. En cuanto a incapacidad permanente, el supuesto debe ser valorado superior al 50%. ¿Qué requisitos debe de cumplir? El asegurado debe estar vigente, dictaminación, obviamente el dictamen de elaboración médica. La indemnización global,
debe ser una evaluación de entre el 25 y el 50% por elección del asegurado. El asegurado debe estar obviamente vigente y debe hacer el dictamen de valoración médica en ese sentido también. Solicitud para cómo solicitamos nosotros nuestra pensión. Como número 1, los asegurados se presentan en la UMF, la unidad médico familiar, entregan la documentación, después envían la unidad médico familiar, envía los documentos a la subdelegación IMSS para su análisis. La subdelegación determina el derecho a la pensión. Los asegurados eligen si es el régimen del 73 o del 97, si lo pueden elegir. Si eligen el 97, el IMSS genera un documento de oferta y los asegurados escogen aseguradora. Y como último paso, la subdelegación envía la resolución de pensión que pueda ser otorgada o denegada. En determinado momento a lo mejor no cumple las semanas, no tiene, obviamente, a lo mejor no estaba asegurado en el tiempo de acreditar la pensión, o en este caso pues todavía no tiene los 60 años como se estipula. Hay una parte muy importante aquí. No sé si tienen obviamente si han laborado, si están dados de alta en el Seguro Social, pues obviamente tienen el beneficio del Afore, y obviamente cuando quedan desempleados tienen el beneficio de retirar una ayuda económica por desempleo. Pero no sé si sepan qué ocurre si ustedes sacan ayuda por desempleo. Se disminuyen las semanas. Una disminuye en las semanas, es correcto. Pueden disminuir las semanas, hay que completarlas, y normalmente lo que les pedían es si se iban a jubilar a los 60 años, entonces se cargaban 5 años más, o sea, se tendrían que jubilar a los 65. Entonces, por cada vez que retiren, obviamente disminuyen las semanas y aumenta los años de retiro. Entonces, esas son El equivalente a semanas. Sí, es el equivalente exactamente a semanas. 5 años o el equivalente a semanas. Entonces hay que cumplirlo, obviamente. Entonces, pues ya depende de la decisión de cada uno. Muchas veces es recomendable no retirarlo, digo, dependiendo la situación económica. Las puedes restituir, pero pues te va a salir más caro. Es correcto. Pagas al 3x1. Sí, así es, en efectivo. Entonces ya depende de la decisión de cada uno de ustedes. Datos relevantes en la pensión obviamente que se hicieron a partir del 2017. Hay 3.4 millones de pensionados ya. Pero ahorita vamos a ver si realmente de todos los pensionados y los asegurados es una parte que digamos, ok, paga mucho el IMSS o el gobierno o las aseguradoras. Dice, como número 2 hay 16,000 rentas vitalicias. Hay 39 millones de pagos, cuanto a cuestiones del IMSS por determinadas situaciones, y más de 216,000 millones de pesos en este caso. Ok, no sé si tengan alguna duda, chicos. Se nos va a terminar esta sesión. No, profe. No, bueno, yo de pensiones, como cuando a mi mamá la pensionaron, la estuve ayudando en el proceso. Ya eso me lo sé. Ok. Porque lo de ella fue por enfermedad, entonces era como que un protocolo diferente. Okay. Y como no fue enfermedad derivada de su trabajo, pues entonces tuvimos que hacer otro. Enfermedad general. Ok, entonces ya tienes experiencia en ese sentido. Sí, ya. Perfecto. Ok, chicos, entonces nos veríamos la próxima semana. Esta semana sí les voy a dejar un poquito más de trabajo en cuestión de la plataforma para que la vayan checando. En un momento